Bien, hermanos, buenas noches. Un gusto de poder saludarles nuevamente. Hoy día seguimos ya en tierra derecha para próximamente ir culminando nuestra serie del estudio de la oración. Así que le voy a invitar que incline su rostro para orar, para que el Señor nos ayude en esta sesión del día de hoy. Padre eterno, te agradecemos en esta noche este tiempo que tú nos concedes de poder estar nuevamente aquí conectados para seguir aprendiendo de la oración. Y llegamos, Señor, en ese espíritu de querer aprender, de poder someternos a tu palabra. Primero que nada, reconociendo de ti es el único Dios verdadero, aquel Dios todopoderoso que nos escogió y nos hizo su Hijo solamente por amor y misericordia. Y hoy día en ese vínculo podemos acceder libremente ante ti a través de nuestro Salvador Jesús. Y elevamos acciones de gracia ante ti por ese amor tan grande y por proveernos todo lo que necesitamos para poder vivir tranquilos. El hogar, el trabajo, el clima, todo lo que necesitamos. Aún incluso un poco difícil muchas veces aceptar incluso las situaciones difíciles, sabemos que provienen de ti y que también nos ayudan a llegar a ser a la semejanza de tu Hijo. Así que te agradecemos por todo. Y en esta hora de manera especial te rogamos que tú nos ayudes en esta hora para poder comprender lo que estudiemos respecto a tu palabra y lo que ella nos enseña respecto a la oración y podamos seguir siendo transformados, Dios amado, para seguir madurando, creciendo, seguir siendo preparados para toda buena obra. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora y queremos hacer todo para tu gloria, para tu honra, para ensalzar tu nombre en medio nuestro. Dirígenos, te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con la sesión número 14 ya, de las 15 en total que van a ser de esta serie de la oración hablando personalmente con Dios. Y para retomar e introducir a la clase del día de hoy, es importante que meditemos esto, hablando personalmente con Dios. No es un intermediario, no hay intercesores. Tenemos la gran bendición nosotros de poder hablar personalmente con Él, de llegar directamente ante su trono de gracia para, para presentar alabanza, para presentar adoración, exaltación, también para presentar esas, esos ruegos de los cuales somos necesitados, somos seres humanos, finitos y que necesitamos de Dios. Y es la oración donde podemos hacer realidad esta comunicación que nos cuesta tanto de realizar. Pero hay una verdad que hemos ido viendo a lo largo de todo este caminar que hemos tenido revisando varios personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y en la introducción del día de hoy, quiero tomar un pasaje de Juan capítulo 11, versículos 41 y la primera parte del 42, donde es el mismo Jesús, que justamente es este último personaje que vamos a estudiar. No es porque sean los que hemos estudiado los únicos, sino que de cierta manera quizás son los más elocuentes en cuanto a su vida de oración, cómo es que la Biblia los manifiesta. Podrían ser incluidos varios más, pero creo que a la luz de los que hemos estudiado y particularmente nuestro Señor Jesucristo que vamos a ver el día de hoy, nos enseña muchas verdades que sin lugar a duda nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. Y justamente como les decía aquí en Juan capítulo 11, el Señor Jesucristo da con, en el punto preciso, da en el clavo, como se dice, con una verdad que justamente comentaba recién, de esto de llegar personalmente con Dios, pero no solamente llegar ante su presencia y observarse. Miren lo que dice el Señor Jesús aquí en Juan 11. Dice, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre. Y quiero resaltar esto y ir deteniéndome inmediatamente para ir comentando. El contexto está en el hecho de que Lázaro había muerto y Jesucristo llega tarde.
entre comillas, tarde para la gente que había ahí. Entonces Jesucristo alza la voz, alzó los ojos y dijo Padre. O sea, aquí hay una comunicación y aquí, aunque obviamente no está la palabra implícita, clara, escrita, oración, vemos la definición implícita, la acción de, dijo Padre, está dirigiendo una comunicación verbal con el Padre, con Dios. Entonces, implícitamente aquí hay una oración. Y miren lo que él dice. Dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y quiero detenerme ahí. ¿Has considerado tú, querido hermano, que cuando tú oras es el Dios, el soberano, como lo hemos ido conversando y estudiando en los discipulados, conociendo al Dios vivo, aquel que de manera soberana gobierna con su perfección completa tanto en sus obras como en su voluntad? A Él te estás dirigiendo, a Él puedes llegar y Él te está escuchando. Eso ya como base es un motivo para dar gracias. Hay muchas razones por qué dar gracias y esta es una más de ellas. Te doy gracias porque me has oído, pero no solamente porque le escuchó en ese momento preciso, en ese clamor particular que él estaba haciendo, sino que miren lo que dice, que obviamente lo destaqué yo aquí con los colores, el color rojo. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Tú estás consciente de esta realidad? Porque esto que está haciendo aquí Jesús no es una realidad solo porque Él es el eterno Hijo de Dios. Es una realidad que todos nosotros tenemos, porque Dios escucha a sus hijos. Eso es algo que hemos ido mencionando a lo largo de todas las sesiones que hemos tenido. Entonces tú has considerado que no solamente te escuchó cuando te respondió, sino que siempre Dios te está escuchando en el clamor que tú estás haciendo. Entonces, hermanos, sin lugar a duda que la oración es algo que nos corta los circuitos, nos hace, nos funde las neuronas, como digo yo, porque tiene tanta bendición, tanto provecho, tanto privilegio, que ojalá, hermanos, que a la luz de todas estas sesiones que hemos tenido, tú hayas ido comprendiendo lo que es la oración, cómo se hace, el espíritu que hay que tener. Todo este material, gracias a Dios y la tecnología, queda grabado y disposición para que lo vuelvas a escuchar, vuelvas a repasar, vuelvas a evaluarte cómo está tu vida y consideres este gran privilegio y esta gran bendición que tenemos de que Dios nos escucha, de que podemos llegar ante su trono. Jesucristo lo deja aquí de manifiesto. E insisto, no es solo Jesucristo el que tiene esta bendición, sino que también nosotros, como lo hemos ido viendo a lo largo de todas las escrituras que hemos analizado y que hemos leído de los distintos personajes que hemos analizado. Entonces, es importante, hermanos, que analicemos y meditemos profundamente en esta verdad. Hoy día vamos a ver a Jesús, nuestro Salvador. Y sin lugar a duda que cuando nosotros hablamos de Jesús, pues tendríamos mucho material. Jesús es el personaje principal desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Él es el hilo conductor de todas las escrituras. Es el personaje principal. Entonces podríamos decir tantas cosas de nuestro Señor Jesús. O sea, hay algunos aspectos que voy a mencionar muy rápidamente como aspectos generales para un poco refrescar la mente, aunque hay muchos aspectos de esto que nosotros lo sabemos porque el Señor Jesús generalmente es a quien más estudiamos de las Escrituras y está bien que sea así, pero vamos a recordar ciertas cosas. Primero, ¿quién era Jesús? Y
aquí solamente menciono 5 aspectos importantes, pero podríamos mencionar muchas más que en las mismas escrituras, que el mismo Jesús se manifiesta ahí en el mismo Evangelio de Juan. Hay 7 yo soy de Jesús, yo soy el pan de vida, el agua, mucha razón. Hay muchos yo soy, 7 al menos, eh, y donde Él se manifiesta y Él dice quién es. Pero quise resaltar eh, estos 5 como a modo de resumen, no porque sean los más completos. Y lo primero que Jesucristo es el Mesías prometido, eso lo vemos desde Génesis 3:15, que es el inicio del mensaje del Evangelio, de aquella promesa que iba a venir una simiente que iba a derrotar a la serpiente. El Rey, Rey de reyes y Señor de señores, dice el Apocalipsis, es profeta considerado porque venía con el mensaje de Dios, dice, yo no hablo por mi cuenta, sino que lo que el Padre me da, yo hablo, dice él. Sacerdote, porque es el único que llegó de una vez por todas, haciendo el único sacrificio perfecto y puede acceder directamente al trono y nos abre a nosotros la vía para poder llegar al trono de gracia. Entonces, de manera un poco a propósito, quise poner rey, profeta y sacerdote, porque Jesucristo es el único de los personajes bíblicos que cumple con con estas 3 características. Porque David, por ejemplo, era rey, de cierta manera podría ser considerado profeta, pero no era sacerdote. Moisés, que entraba al lugar santísimo, era profeta, era sacerdote, pero no era un rey. Entonces siempre se van mezclando dos, rey y sacerdote, rey y profeta o profeta y sacerdote, pero solamente nuestro Señor Jesús es rey, profeta y sacerdote. No hay ningún otro. Y el aspecto quizás más general y más, de alguna manera, obvio, es que nuestro Señor Jesús obviamente es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. Entonces, insisto, hermano, hay varios títulos más o aspectos que podríamos mencionar para definir o decir quién era Jesús, pero solamente quise mencionar estos como aspectos muy generales para ir reconociendo a nuestro Señor Jesús. Y así como podríamos mencionar muchas cosas para decir quién era Jesús, también hay muchas que podríamos decir cuáles eran sus características principales. Solo por mencionar algunas, aquí de manera particular les dejo, fue como una tarea para la casa, los versículos. El libro de Isaías habla mucho de manera profética del Mesías y manifiesta en todos estos pasajes. Hay varias características más, pero de manera particular quise notar y dejar ahí cómo es que Isaías manifiesta sobre el Señor Jesús su sabiduría, su justicia, su fidelidad, su mansedumbre, la humildad, el mismo hecho y algo muy importante, que sea sin pecado. Y hay muchas más. El Señor era justo, era todopoderoso, era omnisciente, características que sin lugar a dudas son importantes, pero que si nos pusiésemos a nombrar y analizar cada una de las características principales del Señor Jesús, tendríamos que hacer un estudio solo de los aspectos generales de nuestro Salvador. Así que de manera general, ahí están los versículos, ustedes después los pueden anotar, los pueden estudiar al repasar la clase, cómo es que Isaías manifiesta todas estas características de nuestro Señor Jesús. Y bueno, en los evangelios también hay una amplia gama de características principales de nuestro Salvador Jesús. Pero dicho eso, y ya teniendo todo esto un poco armando el contexto de quién vamos a analizar, de aquel que murió en la cruz por nosotros de manera expiatoria, abriéndonos la puerta o llevándonos, mejor dicho, hacia la salvación. Nos abre la puerta, nos toma y nos lleva hacia la salvación. Es la vida justamente de oración que vamos a analizar, de nuestro Salvador Jesús. Y siempre se ha dicho y se ha mencionado que nuestro Señor Jesús es
sin lugar a duda, el mayor ejemplo que nosotros debemos de seguir. No por menospreciar la vida de oración de Pablo, de María, de Ana, de Abraham, de todos aquellos que hemos analizado, pero el Señor Jesús nos deja, queridos hermanos, unas lecciones muy importantes en cuanto a la oración. Primero, considerando el hecho que siendo Él el Hijo de Dios, teniendo una comunión perfecta con el Padre, manifestaba una necesidad de orar. Y eso ya nos deja a nosotros un poco sin palabras, muy difíciles, ese hecho muy difícil de analizar. Porque ¿cómo es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dispone con una sencillez, una simpleza, pero también con una pasión tan grande de presentarse a Dios, siendo que Él mismo era Dios? Y nosotros que somos mucho más necesitados, muchas veces no manifestamos esa necesidad que el Señor manifestó. Algo para meditar finalmente. Pero lo primero que vemos en la vida de oración de nuestro Señor Jesús es que Él oraba antes o ante acontecimientos o decisiones importantes. Aquí pu- puse varios pasajes y en cada uno de ellos Jesucristo manifiesta esa realidad. Ahí en Lucas 3, 21 y 22, el Señor Jesús dice, aconteció que también Jesús fue bautizado, estoy leyendo un poco abreviado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu. Entonces, el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio público propiamente tal, Él oró. Un acontecimiento sin lugar a dudas que importante. Pero también oró cuando tuvo que elegir a sus apóstoles. Y esto hay una lección gigante para el liderazgo de la iglesia, no es llegar y considerar a alguien, orar, orar, orar. Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y de ahí escogió a los 12. Una decisión muy relevante, muy importante y aquí es donde uno ve, hermanos, esa necesidad de Dios, de Jesús de orar a Dios. Era Jesús, era Dios. Como dice Colosenses, en él habitaba la plenitud de la deidad. Aún así pasó en comunión la noche entera con Dios para determinar cuáles iban a ser los 12 escogidos, los apóstoles. Oró también por la necesidad de alentar y fortalecer cuando culminó su ministerio. Puntos muy precisos y acontecimientos muy importantes. Entonces la pregunta es, frente a acontecimientos o decisiones importantes en tu vida, ¿cuánto oras para que Dios te guíe? Y aquí nosotros no quedamos presos así, no, pero es que Pablo era Pablo. Aquí todo lo contrario. Si el Señor Jesús, siendo Dios, estando en comunión perfecta con el Padre, oró para tomar estas decisiones o frente a estos acontecimientos, ¿cuánto más nosotros debemos orar? Que no somos Dios y que por nuestros pecados no estamos en una comunión tan perfecta como estaba Jesucristo con el Padre. Jesucristo oró toda la noche. Nosotros deberíamos orar un mes completo. Quiero exagerar un poco la nota porque así de importante y de relevante debería ser nuestra vida de oración frente a acontecimientos o decisiones importantes. ¿Cómo lo estás haciendo tú?
frente a esas situaciones. Como lo mencioné en otra ocasión, muchas veces lo que todos muchas veces hemos hecho es tomar una decisión y después pedirle a Dios que la bendiga, en vez de orar mucho para decir, Señor, guíame para tomar esta decisión. El Señor nos ayuda, hermanos, para ir viendo esto y transformando nuestra vida. Además, el Señor Jesús tenía la costumbre de orar y cada uno de estos pasajes lo manifiesta de esta manera. O sea, ya con los pasajes que hemos analizado vemos esa necesidad, pero oraba el Señor Jesús ahí en Marcos 1:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 5:15 y 16, se reunían muchas gentes para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En medio de toda de ese tumulto de gente, él se apartaba y descansaba de esa popularidad que gozaba por los milagros en oración. ¿Cómo estamos descansando nosotros? Tenemos la costumbre de orar frente a situaciones, frente a un día de trabajo agotador, extenuante, que no queremos más, porque quizás nos tocó lidiar con muchas situaciones, nos apartamos y oramos al Señor. O nos encerramos, apagamos la luz, apagamos teléfono, no prendemos tele y que nadie me moleste. No quiero saber nada del mundo. El Señor Jesús se apartaba para tener comunión con el Padre. Ese era su descanso. El Señor Jesús también oraba por la fe de un amigo. En Lucas 22:32, en este diálogo que tiene con Pedro, le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esa conversación donde el Señor Jesús le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y el Señor oró por él, para que no le faltase la fe. Tenía costumbre de orar, era su respuesta habitual. Frente a cualquier situación, el Señor Jesús oraba. La muerte de Lázaro, él oraba. Decisiones importantes, él oraba. Situaciones que quizás no eran tan relevantes, la fe de un amigo, oraba. Para descansar, oraba. Y nosotros, hermanos, cuesta no sentirse atravesado por el ejemplo de nuestro Señor Jesús, porque nosotros siendo tan necesitados, ¿cuánto nos falta para tener la costumbre de orar? Y costumbre en el buen sentido, porque no es una costumbre como almorzamos. Tenemos la costumbre de almorzar y muchas veces terminamos almorzando porque hay que comer. El Señor Jesús oraba con pasión, con dedicación, entendiendo que era el mejor ejercicio espiritual que podía hacer. Sigamos. El Señor Jesús enseñó acerca de la oración con ayuno. Y como lo hemos mencionado, lo mencioné cuando estudiamos al apóstol Pablo. eh, el ayuno no es un mandato para nosotros, no es un mandato para la iglesia, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde se mencione la realidad de que nosotros debemos de ayunar. Pero obviamente sí tenemos varios ejemplos, lo vimos en Pablo, lo vemos aquí también en el Señor Jesús, donde tenía esta buena disciplina, el buen hábito de ayunar junto con la oración. Lucas 5:35 dice lo siguiente:
Pero vendrán días cuando el novio se les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Aquí el Señor Jesús hablando justamente y enseñando con respecto al ayuno. Y en Mateo capítulo 17, 21, Mateo 17, 21 dice lo siguiente. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces el Señor Jesús, con toda la autoridad de alguien que practicaba todos estos ejercicios espirituales, lo enseñaba. Enseñaba respecto a la oración y enseñaba respecto del ayuno. Ambos combinados, mezclados. Pero también enseñó a otros a orar. Ahí en Mateo 6, del 9 al 13, está la eh, famosa oración del Padre Nuestro. Y eso en respuesta a que los discípulos decían, Juan el Bautista le enseña a sus discípulos a orar, enséñanos tú a nosotros, le pidieron sus discípulos, y él les enseñó y les dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ¿quién puede enseñar a hacer algo? Alguien que tenga mucha práctica, mucho conocimiento respecto de algo. Yo no me voy a poner a enseñar a cómo preparar, no sé, eh, una cazuela, porque nunca he hecho cazuela. No podría enseñar a hacer, no sé, siguiendo con las comidas, una masa de pizza porque creo que una sola vez he hecho masa de pizza. Distinto es alguien que lo ha hecho varias veces. Te dice, no, mira tú para hacer masa, masa para pizza, tienes que mezclar harina, un poco de levadura, sal, un poco de agua tibia o caliente, no lo sé, lo mezclas, etcétera, etcétera, con mucha soltura. Y eso en muchos ámbitos de la vida, queridos hermanos, muchos. No solo la comida, en los términos laborales, en términos de hobby, en términos de tantas cosas. Jesucristo tenía toda la autoridad para enseñar a otros a orar porque Él era alguien que oraba de manera persistente y continua. Entonces, ¿qué pasaría si un nuevo creyente llega y te pregunta, hermano, ¿sabes qué? Yo acabo de creer en el Señor Jesús y quiero aprender a orar. ¿Qué dirías tú? Anda donde el pastor porque Él seguro ora de manera persistente. Él te puede enseñar. O tú estarías en la capacidad como alguien que tiene práctica en la oración de decirle, mira, para orar, aquí, aquí o acá. Otro ejemplo, alguien que llega y te pregunta, ¿cómo puedo orar? Mira, en nuestro canal de YouTube de la iglesia, el pastor hizo una serie sobre la oración. Te recomiendo que la veas. Ahí está todo con respecto a la oración. No, hermanos, tenemos que ser creyentes que vivan profundamente esta enseñanza. Estamos hablando de la oración y por eso pongo el realce en eso. Pero todas las enseñanzas nosotras tenemos que vivirlas y ser capaces de enseñar a otros. ¿Cómo está tu vida frecuente de oración? El Señor Jesús enseñó a otros a orar. En tu experiencia de oración, ¿podrías tú enseñarles a otros a orar? El Señor Jesús oró por otras personas y esto, como también lo mencioné en una ocasión, a través de todas las escrituras y los distintos ejemplos que hemos visto, vemos principios que se van repitiendo. Y la intercesión es una parte esencial de la oración. También como lo vemos, es el agradecimiento, la oración por otras personas. Ahí en Juan 17, una hermosa oración de nuestro Señor Jesús. A mí particularmente me gusta mucho. Vemos cómo intercede.
por sus apóstoles, por los que vienen después de ellos. Ahí estamos nosotros incluso en este siglo o en estos años tan posteriores a la existencia en la tierra de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús oró por otras personas. ¿Estás orando tú por otras personas? De los distintos ámbitos, como hemos ido viendo, por las autoridades civiles, por las autoridades de tu iglesia, por los hermanos de otra iglesia, por los no creyentes, etcétera, etcétera, por los que van a llegar a creer en algún momento, por los que han creído, finalmente, por otras personas. Y también el Señor Jesús oró por asistencia en la oración. El Señor Jesús creo que tenía muy claro, muy clara la película, que a nosotros nos iba a costar mucho la oración. Él llevó una vida de oración y en su humanidad quizás podemos entender, como lo dice otro pasaje, que Él sufrió circunstancias para entendernos a nosotros. Y en ese entendimiento, creo que Él batalló entendiendo eso y cómo es que ora aquí, una asistencia, algo que nos ayudara para poder nosotros mantener una vida de oración. Mire lo que dice Juan 14, 16. Dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que, para que esté con ustedes para siempre. Y otro pasaje nos enseña que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. El Señor pidió para que tú en tu vida estuviera otro consolador, alguien de su misma naturaleza, que es lo que quiere decir otro consolador. Ese otro quiere decir alguien de la misma naturaleza, de la misma esencia. Alguien de la misma esencia del Señor Jesús mora en tu vida para ayudarte a orar. ¿Estás aprovechando esa asistencia que dejó nuestro Señor Jesús para nosotros? ¿O lo estás contristando? ¿No lo estás escuchando? ¿No le estás dando cabida en tu vida para que Él te dirija en la oración? Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de todo esto, hermanos? El Señor Jesús nos deja estas enseñanzas que nos traspasan tanto quizás como todas las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos respecto a la oración después de ver y analizar de manera general la vida de oración de nuestro Señor Jesús? Primero, que la oración requiere fe. No podemos separarlas. La oración está estrechamente vinculada, unida, como si fuesen siameses, inseparables de la oración con la fe. Porque cuando pedimos algo tenemos que creer que lo vamos a recibir. Santiago, lo hemos mencionado tantas veces, hermanos, cuando pidáis algo no duden que lo van a recibir. Mateo 21, el que pide en oración creyendo lo recibirá. Entonces, la oración tiene que ser con fe, hermanos. El Señor Jesús tenía tal fe, tal seguridad que lo que estaba pidiendo estaba en conformidad con la voluntad del Padre, que le dice, como veíamos ahí en Juan 11, te doy gracias porque siempre me escuchas. Y yo sé que tú siempre me has escuchado. Y después dijo, Lázaro, ven fuera. Ni siquiera había dado la orden. La, sabía que le iban a responder. El Señor Jesús tenía esa fe. También los otros personajes que hemos analizado. Entonces la oración requiere fe, hermanos. Y nuestra fe crece solamente a través de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, dice Romanos
10:17, si no mal recuerdo. No viene por otra cosa, no viene por experiencia, no viene por cosas sobrenaturales. La fe no solamente inicial viene por la palabra, sino que la fe aumenta en la medida que conocemos más a Dios. La oración también requiere perdón. Al final de esa oración modelo del Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Marcos 11 lo manifiesta de otra manera. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, hay un requerimiento de perdón. Pero es que es muy duro lo que me hicieron, pastor. Perdona. No hay nada, absolutamente nada más grande que lo que nosotros le hicimos a Dios y Él nos perdonó. Lo que te hicieron a ti no es nada. Ah, que si usted supiera, pastor, lo que a mí me pasó. No importa, hermano. Dios te dio un ejemplo de perdón. Lo que tú le habías hecho costó la vida del Señor Jesús en la cruz. Lo que a ti te costó, lo que a ti te hicieron, te costó la vida. ¿Te mataron? Puedes haber sufrido mucho, sí, y nadie puede discutir eso, pero no es razón suficiente para no perdonar. Debemos perdonar, hermanos. Cuesta, cuesta, porque el orgullo ahí se mete entre medio, pero debemos perdonar. ¿Qué aprendemos también de la oración? Que requiere sinceridad. Debemos ir al Padre en espíritu y en verdad, ahí en Juan 4, con una sinceridad y no con palabras repetidas, como también lo hacían ahí eh, las autoridades de las sectas judías, fariseos, los saduceos, los escribas, con vanas repeticiones, por cumplir. Tenemos que ir al Señor con sinceridad, confesando nuestros pecados, pero también declarando lo que somos. Sinceridad y humildad van de cierta manera de la mano. Entonces también tiene que ir empapada nuestra oración con esa característica, no con altanería, sino que con sinceridad y humildad. Y por último también debemos comprender, hermanos, que nuestra oración o que la oración debe ser un modo de vida. Por eso hacía quizá un hincapié especial en esto de poder orar de manera frecuente. Lo vimos aquí al Señor Jesús. Se le presentaba una situación, él oraba. Era su respuesta natural. Nehemías, frente a una situación ahí delante del rey, ¿qué hizo? Oró. Es la respuesta natural. ¿Cuál es la respuesta natural tuya frente a alguna situación? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Voy a orar? ¿O voy a hacer un llamado? ¿Voy a mandar un mensaje? ¿Voy a ir a pedir aquí? ¿Voy a ir a pedir allá? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? La oración es un modo de vida, hermano. Y el Señor nos ayude para generar esos hábitos, esas costumbres, esa dependencia, entender esa dependencia que tenemos de Dios en oración. Pasar a los pies de nuestro Señor Jesús, buscando su rostro, buscando su dirección, buscando su limpieza, su guía y toda buena dádiva que viene de los cielos. Señor, nos ayuda, queridos hermanos. Te ayuda a ti, te ayuda a fortalecerte para poder
seguir adelante, seguir esforzándose para vivir la vida de oración que debemos de vivir. Si llevas una buena vida de oración, que el Señor te bendiga, pero también te ponga en ti más necesidad de orar con mucho más pasión. Si no estás orando, el Señor te anime a través de estos ejemplos a seguir orando, con más pasión, con más dedicación. Si no estás orando nada, es tiempo que reconozcas tu pecado y te vuelvas al Señor y le pidas perdón con sinceridad, con fe, y te animes y te esfuerces a vivir la vida de oración que todo hijo de Dios debe de vivir. Termino con la siguiente frase, hermano, que creo que el pastor John Piper da en el clavo. Y él dice, uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Cuánta realidad hay en esto? Facebook, Twitter y todas las otras redes sociales, YouTube, los juegos en línea, eh, TikTok, todas las redes sociales, las que han pasado, las que existen, las que existirán, antes que Cristo venga, van a mostrar eso. ¿Cuánto tiempo se nos va en estar en Facebook, Twitter o en algún juego? ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesús? No tuve tiempo, tenía tantas cosas que hacer. Ojalá pudiéramos decir como decía Martín Lutero, hoy día tengo un día con muchas cosas que hacer, así que pasaré orando las 3 primeras horas del día. Claramente Lutero tenía muy claras sus prioridades. El Señor nos ayude, queridos hermanos. Y espero que a través de todos estos ejemplos y de la próxima sesión, que ya es la última, el Señor cambie tu vida. Y la mía también, todos necesitamos cambiar aspectos de nuestra vida y podamos fortalecer nuestra vida de oración, cambiarla, madurar, crecer. El Señor nos ayude. Y podamos ser un pueblo que ora, un pueblo que pasa a los pies del Señor, que es el mejor lugar donde podemos estar. Voy a invitar que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, llegamos ante ti en esta hora, dándote gracias por tu palabra, porque nos confronta con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y es inevitable no ver que somos débiles, que somos faltos, somos pecadores, que nos falta mucho por seguir creciendo. Te pedimos perdón, Dios amado, por todos esos pecados, esas debilidades. Pero también te damos gracias porque cuánto nos has enseñado y nos seguirás enseñando. Dios bendito, por favor, no permitas que todo esto que hemos enseñado quede como un conocimiento vano en nuestra mente, sino que todos estos ejemplos transformen nuestra vida, que podamos ser un remanente, una iglesia local que vive una vida de oración, una iglesia local que vive a tus pies, buscando tu rostro. Ayúdanos para que eso sea una realidad. Pueblo que clama, un pueblo que brama por las corrientes de las aguas. Así que clame nuestra alma por ti, oh Dios. Ayúdanos, Padre Santo,
para no ser oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica todo esto. Te damos gracias, Padre Santo, por los ejemplos que hemos estudiado, por el ejemplo de nuestro Señor Jesús que nos deja sin palabras, porque aún nos falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Te agradecemos, Padre Santo. Sigue transformándonos. No dejes esa obra inconclusa. Culmínala. Llévanos a la perfección. Permítenos ver ese crecimiento en nuestra vida. Y que en todo tu nombre sea glorificado. No el nuestro, el de nuestra iglesia o alguna otra institución. No. Que tu nombre sea puesto en alto. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora. A través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.